Listo. Bueno, entonces, mucho gusto, pues buenas noches, mi nombre es Alejandro Gaviria, soy estudiante de segundo semestre y pues hoy les voy a hablar acerca de la hipertricosis y el hirsutismo. Entonces, esta es una charla pues como que decidí hacer porque pues ya que estamos hablando las veces pasadas de anexos del pelo y de las uñas, me parece que la hipertricosis a veces como que se queda más olvidada y uno siempre se enfoca en las alopecias y al menos pues así es como en el pregrado, entonces me parece tan importante como mirar la otra parte del espectro. Pues bueno, estos son como los capítulos de los libros que estaba consultando y este artículo, que también me pareció súper bueno, es de 2006, pero igual me pareció que explicaban cosas muy claras que a veces uno queda como con dudas. Entonces, lo primero es definir como ciertos conceptos importantes y es entender como cuál es la diferencia entre hipertricosis e hirsutismo, que una vez es como que piensa que las dos son lo mismo. Entonces, la hipertricosis es un crecimiento excesivo del pelo en cualquier parte del cuerpo y se va a dar en hombres y en mujeres, pues también puede darse en niños, pero en general es como, por decirlo así, más generalizado. Y el hirsutismo va a ser un crecimiento también excesivo de pelo, pero va a estar localizado en zonas dependientes de andrógenos en niñas y en mujeres, que van a ser como esas zonas donde se va a empezar a expresar normalmente en los niños en la pubertad, pues el pelo, que sería como en la zona de la barba, en la parte del bigote, en el pecho, abajo en el abdomen. Entonces, ya cuando empieza a crecer así, en las niñas y en las mujeres lo llamamos hirsutismo. El lanugo, pues estos conceptos como que los habíamos visto estos tres en la charla del pelo, pero igual pues como para mencionarlos, el lanugo es ese pelo fino, largo, no pigmentado, pero a veces sí se puede ver como oscurito, sin cavidad medular, que va a estar presente en los recién nacidos y en los lactantes, pues en las primeras semanas de vida, que normalmente se cae y pues eso crecía normal en el útero. El vello va a ser ese pelo que es como corto, poco pigmentado y que recubre la mayor parte de la superficie corporal. Y ya el pelo terminal es un pelo más grueso y pigmentado, que es lo que va a crecer, por ejemplo, pues en el cuero cabelludo o en la parte axilar y en la parte pública. Entonces, en la hipertricosis, como dijimos anteriormente, pues es el crecimiento excesivo del pelo en cualquier lugar del cuerpo. Entonces, para uno abordar como este tema, hay que dividirlo como en varias partes. Primero, clasificar cómo está la distribución de esa hipertricosis. Si es en todo el cuerpo, si es más localizada. En la de aparición, porque puede ser congénita o adquirida ya después en la vida. Y qué tipo de pelo es el que está creciendo. Si es lanugo, vello o pelo terminal, porque esto nos va a orientar pues a diferentes patologías que nos tienen como que aprender más las alarmas si es una u otra. Listo. Entonces, en cuanto a los mecanismos, hay como tres mecanismos principales que puede ser que el vello cambie a pelo terminal, o sea, en zonas donde normalmente teníamos vello, empieza a crecer un pelo mucho más largo y más grueso. Y esta va a ser una hipertricosis, por ejemplo, localizada en áreas de fricción, que enseguida vamos a ver las imágenes. O pueden ser cambios en el ciclo del pelo, que puede ser, por ejemplo, cuando se ve un pelo mucho más largo y grueso intranasal en las orejas en los adultos mayores, porque se les prolonga la fase anágena. O también puede pasar un aumento de la densidad del folículo, donde normalmente no debería ser tan denso, que puede ser, por ejemplo, los nuevos melanocíticos, y pues, como les dije ahí, que en esa zona se supone que no debería ser tan denso ese folículo piloso. Entonces, para comenzar con las hipertricosis generalizadas, vamos a ver que pueden ser congénitas o adquiridas. Entonces, en las congénitas, miramos cómo es ese tipo de pelo. Si son pelos finos, si son como color clarito, si nos parece más un lanugo, puede ser una hipertricosis lanuginosa congénita, o si son pelos terminales ya más largos, que puede relacionarse a muchos otros síndromes, alteraciones genéticas, cosas que nos van a orientar pues, a otros diagnósticos. Entonces es importante como también hacer ciertas preguntas de cómo fue el embarazo de la madre, si tomó medicamentos, si tomó alcohol, porque también está relacionado, antecedentes familiares, porque puede ser que simplemente en la familia tengan esa tendencia a que se vea un pelo mucho más como prominente en el cuerpo, o pues ya mirar en el examen físico ciertas otras anomalías que nos puedan orientar a unas alteraciones genéticas específicas y mirar qué nos va cuadrando más en ciertas cosas. Entonces por ahora nos vamos a entrar en la parte congénita. Entonces, hipertricosis generalizada congénita. Como les dije, gran cantidad de síndromes genéticos. Hay una tabla que enseguida se las voy a mostrar que pues, no es como para leerla toda, pero simplemente como para tenerla en cuenta de que uno buscando el examen físico si esto me cuadra con algún síndrome genético o no. Y estos pueden tener disfunción de varias proteínas. Como son tan variables, pueden ser implicadas en el desarrollo del folículo piloso hasta proteínas que son transportadores de membrana, que es lo que puede estar como mutado. Y que es importante que en estos pacientes el pelo, pues y la hipertricosis puede ser una característica como que nos oriente mucho o puede ser simplemente algo asociado, pero no es lo principal en esa enfermedad. Y en los lactantes, tener en cuenta la exposición intrauterina a ciertos fármacos,
por ejemplo, el minoxidil o la fenitoína por el síndrome de fenitoína fetal. Entonces acá están como las hipertricosis generalizadas congénitas que tienen la hipertricosis como una característica principal, que va a ser la hipertricosis lanuginosa congénita, que es un vello, que es como un lanugo que no se sustituye y que sigue creciendo, crece como más o menos 6 centímetros de longitud y a veces en la cara les puede ocasionar como ese aspecto como de un monito. Puede afectar pues como toda la superficie corporal o gran parte de la superficie corporal y puede tener otras alteraciones asociadas como estas. Y también está la hipertricosis universal, que ya puede ser, como les dije, familiar, entonces mirar cómo es la familia de ese niño que acaba de nacer. Y en este el pelo no va a ser tan como la nube, sino que es un pelo mucho más grueso y largo, que es pues, también, como dice el nombre, generalizado. Hay otra, pues, por ejemplo, el síndrome de Ambras, pues que la verdad nunca lo había escuchado, pero en esta es importante que va a persistir de por vida. Y estas son otras características de hipertricosis generalizada congénita que miren que pueden asociarse a demasiadas cosas, entonces pues tenerlo en cuenta, uno mira como la tablita, si esto me está cuadrando con algún síndrome, si lo puedo poner por ahí o no, y si necesita más estudios dependiendo de qué síndrome sea. Listo, entonces en cuanto a las congénitas. Ahora, en cuanto a las hipertricosis generalizadas adquiridas, también lo mismo, vamos a mirar cómo son las características de ese pelo que está creciendo. Porque acá va a ser súper importante cuando uno le empieza a ver pacientes que tienen un lanugo generalizado que les inicia como de forma muy rápida, porque puede ser algo paraneoplásico o pues una neoplasia maligna que se tiene en el paciente y que no nos hayamos dado cuenta que hace una manifestación. De resto, cuando son como pelos pigmentados terminales, ya podemos considerar como otras cosas, por ejemplo, las tomas de medicamentos, de enfermedades sistémicas como hipotiroidismo, los pacientes con malnutrición, con trastornos o traumas del sistema nervioso central, eh, y pues otra vez cosas genéticas, perdón, genéticas no, cosas un poco más raras dependiendo de las alteraciones hormonales que tengan los pacientes. Entonces, en la adquirida, lo que más, pues lo primero que tenemos que pensar es como en medicamentos, porque está muy relacionada con la toma de fármacos. Y esto se va a caracterizar porque empiezan después, al tiempo después de que los pacientes comienzan con esa toma de los fármacos, antes no lo tenían, y resuelve al quitar el medicamento, se resuelve progresivamente, no es que al otro día ya no tenga pelo. Y porque la distribución va a ser diferente a la del hirsutismo inducido por medicamentos, que el hirsutismo sería más en las áreas dependientes de andrógenos. Se va a ver más en la frente, en las sienes, en las superficies flexoras de las extremidades y en el tronco. Hay varios medicamentos asociados a la hipertricosis, pero los más importantes y los que destacan ellos acá en esta letra más oscura es el minoxidil, la fenitoína y la ciclosporina. Pero pues miran, hay muchos otros medicamentos asociados, antibióticos. Listo. Que tener en cuenta también con la generalizada adquirida, que puede ser un signo de otras enfermedades sistémicas, como decía pues el algoritmo, trastornos del sistema nervioso central, por ejemplo, lesiones encefálicas traumáticas, el hipotiroidismo y la dermatomyositis juvenil también pueden tener esa hipertricosis asociada, las malnutriciones, el síndrome de Poems, que aquí pues como la polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, una gamapatía monoclonal y lesiones cutáneas, o también se ha visto en infección por VIH en estados mucho más avanzados. Entonces, como les dije anteriormente, esa característica del pelo va a ser súper importante, porque si el pelo es como un lanugo, que es el que estamos viendo en la foto, que es un vello muy delgado, tiene pues como casi nada de pigmento, y va a ser en este caso una hipertricosis lanuginosa adquirida. Entonces, se da en un tiempo corto la manifestación y a veces puede que no sea tan sistémica, sino que sea solo en la parte de la cara, si es de una forma un poco más leve, y le hace aspecto como de un simio o de un mono. Es un fenómeno paraneoplásico y se puede asociar a neoplasias malignas internas, como por ejemplo del pulmón, del colon o de mama. Entonces, siempre tener en cuenta esto porque puede ser lo primero que vemos para el diagnóstico de una neoplasia. Y se puede relacionar a otros hallazgos, pues como en la piel, de cosas pues, como paraneoplásicas, que puede ser la candosis nigricans, la cratodermia palmoplantar, el signo del con las queratosis seborreicas o las ictiosis adquiridas. Listo. ¿Qué más en las hipertricosis generalizadas adquiridas? Está la hipertricosis prepuberal, que he visto más en mediterráneos en el sur de Asia, y va a tener un pelo pigmentado, también como es generalizado, es difuso, y se ve más evidente durante la infancia. Entonces, las zonas de mayor compromiso que se han visto en la hipertricosis prepuberal es en la cara, en la parte proximal de las extremidades y en la espalda, y en la cara, en la frente, en las sienes y en el área periauricular.
Entonces se puede confundir, ahorita lo vamos a ver, con el hirsutismo familiar. Y lo tenemos que tener en cuenta cuando vemos como una línea de implantación baja y una pues, del pelo y cejas muy pobladas. Se pueden tener antecedentes familiares de vellosidad excesiva y el perfil hormonal en ellos de los andrógenos y la testosterona puede ser normal o puede estar ligeramente elevado en algunas niñas. Bueno, pues hay unos hallazgos que sugieren como etiologías de este patrón que se pueden como sobreponer ahí cosas como el exceso de andrógeno o la propensión constitucional aumentada para el crecimiento del pelo. Listo, entonces eran las hipertricosis generalizadas, las congénitas y las adquiridas. Ahora vamos a ver las hipertricosis pero localizadas, que también pueden ser congénitas o adquiridas y también tenemos que mirar cómo son las características del pelo y cositas así. Entonces, ¿qué es importante con las localidades congénitas? Que muchas van a estar asociadas a los amartomas. Y pues también pueden tener otras cosas, pues por ejemplo unos nevus o enseguida vamos a mirar como varios casitos que pueden tener hipertricosis localizada. Y las adquiridas ya vamos a ver después, aquí solo les señalo las congénitas porque es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí están, por ejemplo, los nevus melanocíticos congénitos, que van a ser pues como, como usualmente son sobrelevantados y se pueden tocar, pues van a ser como unas placas hiperpigmentadas, muy bien definidas, y que pueden tener o no hipertricosis asociada. Hay unos que simplemente no la tienen. Y se hace más evidente en el periodo de la lactancia o a principios de la infancia. Ahora, también es importante el nebus de Becker, que es una amartoma, y también es de hiperpigmentación ocular de bordes irregulares. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una imagen. Estos se dan más en los niños, en masculinos, y predominantemente afecta más el tronco. Entonces van a tener como esa hiperpigmentación, pueden tener o no hipertricosis, y la hipertricosis se va a evidenciar mucho más en la segunda década de la vida. La pigmentación se ve pues, en la primera porque es congénito. La naturaleza se ve benigna, entonces no se recomienda pues en general como la decisión quirúrgica y puede asociarse a otras cosas, por ejemplo, como hipoplasia de la mama ipsilateral, el síndrome de Poland o el SNP con neuropatías. Aquí hay otras imágenes, por ejemplo, pues de Becker, que miren que esta, por ejemplo, no tiene la hipertricosis asociada y se ve menos pigmentada que la de la derecha. Esta se le ve como más la pigmentación y la parte de la hipertricosis localizada. También tenemos la hipertricosis nevoide, que es un poco más raro y que como característica es un crecimiento de pelos terminales en un área muy bien delimitada. Puede ser primaria o secundaria. En la primaria generalmente no se asocia como a otras cosas extracutáneas. En la secundaria sí puede asociarse a lipodistrofia, puede asociarse a escoliosis o anomalías de la vascularización subyacentes. Y pues como vemos en la imagen se ve súper bien definido. En este caso, pues, en el cuero cabelludo. Entonces, donde más podemos ver así como áreas muy bien definidas de ese pelo, entonces se puede ver la hipertricosis cubital, se pueden ver en el pabellón auricular, en las cejas, en las pestañas, en la punta de la nariz, en el cuello, en esta parte anterior y también en la parte posterior, que aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esta hipertricosis cervical anterior, miren que pues es muy bien definida, y esta es una hipertricosis cubital. Listo, otras formas de hipertricosis localizada congénita se pueden dar en la disrafia espinal y el signo del collar de pelo, que estos pues, son como defectos del tubo neural. Entonces una disrafia pues, va a ser la alteración para la formación de ese pliegue y elevación para la línea media, para juntar bien la línea media. Entonces en este caso va a ser en el tubo neural. Y se va a dar típicamente, estas manifestaciones se ven en la región lumbosacra. Entonces acá les vamos a mostrar esta imagen que puede ser que no tenga como una lesión como tal evidente de ese mal cierre del tubo neural, pero que sí se le vea la hipertricosis localizada en la espalda, o que ya como tal se ve pues ya en una persona que tuvo un mielomeningocele y también se le ve toda esa hipertricosis muy bien localizada en la parte de la espalda. Y este que es el anillo de hipertricosis en el cuero cabelludo, que va a ser también súper bien definido, es un circulito de pelo largo, pigmentado, y se va a dar alrededor de un nódulo congénito del cuero cabelludo. Y va a ser específico de algo pues como de tejido neural ectópico. Listo. En las hipertricosis localizadas congénitas, como hemos visto, pues ya hay muchas entidades y también se pueden relacionar a martomas del músculo liso, que
cuentan como dentro del mismo espectro de los nevus de Becker. Y se ven como placas hipertricósicas, también se ven circunscritas generalmente, pero hay unas que no. Y se ha visto que se puede usar con el bebé Michelin, pero que es muy raro, que es cuando tienen como esos pliegues en toda la piel y se ven así como pues, gorditos, eh, con o sin hipertricosis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen de los amartomas en el músculo liso que puede estar muy bien definido, como puede que no. Pero pues sí se ve más evidente ese cambio en el pelo, en la zona. Y ya las otras causas que, no son, que son mucho menos comunes son los neurofibromas plexiformes, el leucos azul tipo placa, otros amartomas y el angioma en penacho. Entonces, ¿qué podemos tener también en cuanto a enfermedades hereditarias y otros síndromes asociados a hipertricosis regional? Que hay muchos, o sea, de verdad hay demasiados, entonces uno tiene que como que ir guiando por el examen físico de a qué se me parece y a qué criterios me cumple. Que por ejemplo, pues en la literatura que yo estaba leyendo, el que más se menciona es el Cornelia Lange, que son los que tienen pues como unas fases muy características y tienen la ceja unida, ¿cómo se llama? Sinofridia, si no estoy mal, la verdad, no me acuerdo si es el término, que se ven muy pobladas y pues ya uno los va como pensando y los va agrupando, pero generalmente pues ya van a tener como diagnósticos desde el nacimiento, entonces sí. Otras enfermedades con rasgos cutáneos pues primarios que puede ser por ejemplo la porfiria, que es la imagen que les tengo pues acá donde se le ve esa hipertricosis en la mitad como de la cara y que se le extiende como si fueran más allá de las patillas. Se puede asociar a enfermedades metabólicas como mucopolisacaridosis, hipotiroidismo congénito. Hay demasiadas, están las exposiciones endoterinas, como vemos ahorita, el alcohol, fenitoína son súper importantes. Y pues ya otras más, pues como que se han descrito, que son enfermedades morfeaformes, que también puede pasar que tengan hipertricosis localizada. Ahora, en cuanto a las hipertricosis localizadas adquiridas, se pueden dividir como en tres grupos grandes, por trauma, por fenómenos químicos o también con enfermedades sistémicas. Entonces, la parte de las físicas y los traumas, usted se ha visto que puede darse hipertricosis en zonas donde hay mucho traumatismo repetitivo, pero son traumatismos importantes, con muchos roce, con irritación, con inflamación repetida. Y aquí pues es donde creo que es por lo que se presenta la confusión de lo de cuando las personas pues se depilan y que dicen que no me depilo porque me crece el vello más, eso de verdad como que en realidad no está demostrado y eso no pasa así, pues el hecho de que yo me afeite no va a hacer que me crezca la barba un montón o que se vuelva más oscura. Lo que sí pasa es que sí se puede irritar la piel y se puede hacer como esa hiperpigmentación ahí. Ellos en el libro describen que esto puede pasar, pero pues decían como traumas que eran, la verdad, importantes, pues o sea, como roces muy fuertes con costales, con cosas así que se les ha visto que les puede dar hipertricosis. Por ejemplo, en esta parte, pues uno ve que esto no es un trauma pues leve y ocasional, sino que de verdad son traumas importantes. Está en la parte química que se ha visto que puede darse por corticosteroides tópicos potentes, por el tacrolimus, por cremas que contienen mercurio o yodo, pero pues no es lo más común. Y también con análogos de la prostaglandina, como el latanoprost y el bimatoprost en el glaucoma, que incluso este bimatoprost lo aprobó la FDA para el crecimiento de las pestañas. Y aquí se ve como una paciente que tenía alopecia de las pestañas, pues usando eso como para el tratamiento del glaucoma también le crecían las pestañas después, a los 6 meses. Y se puede hacer enfermedades sistémicas como la dermatomyositis juvenil, la esclerosis cutánea y el mixedema pretibial. Entonces, ¿cuál es el manejo de estas hipertricosis? Pues la verdad, depende. Pues yo no podía como meter acá un manejo universal para todas las múltiples causas, sabiendo que puede ser congénitas adquiridas, pueden tener otras enfermedades. O sea, entonces, ¿qué se puede hacer? Manejar, como por decirlo así, el síntoma. ¿Qué podría hacer con el afeitado u otros medios físicos? Está escrito también en láser o cremas que contienen sulfato de bario. Pero, pues la verdad, dependiendo del paciente, vamos a ir como dirigiendo ciertas cosas. Porque, pues, como les dije, no sé, pues
con los NEU, con Becker, pues yo no le voy a recomendar así como de una la cirugía o cosas así, pues no, simplemente como que se individualizan las cosas. Y ahora, hablando del hirsutismo, entonces va a ser ese crecimiento excesivo de pelo terminal en las mujeres que siguen patrones dependientes de andrógenos. Es un patrón masculino, que va a ser en la parte de la barba, en el bigote, en el, pues como por acá abajo del mentón, en el pecho, más en la espalda, debajo del ombligo. En cuanto a la epidemiología, pues la verdad en Estados Unidos, que más o menos, pues como 35% de las mujeres presentaba pelos terminales en la línea alba, 17% en el área periareolar, 16% en la región lumbosacra y 10% en el triángulo púbico superior. Vemos que no es como tan poco común, ¿no? En realidad sí se puede ver. Entonces, el hirsutismo se puede clasificar de muchas maneras. Yo acá puse como una primera clasificación que puede ser como constitucional o le llaman también dermatológico, eh, causado por órganos endocrinos, por producción ectópica o iatrogénico. Entonces, en el constitucional tenemos el familiar, el suprarrenal, el ovárico y el hiperprolactinémico. Y en cuanto a los órganos endocrinos, tenemos también suprarrenal, que ahí entran las hiperplasias suprarrenales congénitas, y el hipercorticismo, el ovárico, que el más común, pues el que más se ve es el síndrome de ovario poliquístico, también puede ser una hipertecosis o una causa tumoral en el ovario. En la hipófisis también tenemos principalmente pues, como los adenomas en la hipófisis, y en la producción ectópica puede ser producción de ACTH, como en el carcinoma pulmonar de células pequeñas, o de HCG en el coriocarcinoma. En los diatrogénicos, el que más descrito es por esteroides anabolizantes. Y ya vamos a ver como más o menos cositas de cada uno. Entonces, el hirsutismo constitucional o dermatológico normalmente tiene niveles normales o ligeramente aumentados de la testosterona circulante y se van a manifestar en las zonas que son pues, como diana de los andrógenos. Entonces, aquí está lo que se describe como el SAHA, que es seborrea, acné, hirsutismo y alopecia, sea con patrón masculino o con patrón femenino. Entonces, los del hirsutismo constitucional, como les dije ahorita, el primer tipo es el facial, es el familiar, que generalmente tiene una distribución facial y se prolonga la línea de implantación como preauricular. Entonces, se ve como si fueran unas patillas mucho más largas con un pelo también largo y oscuro. Y generalmente tienen valores normales de hormonas circulantes. Yo tengo una foto aquí adelantico, que sería este. Miren cómo se prolonga acá la línea, incluso a ella se le va hasta el cuello. Listo. El suprarrenal, que lo vamos a sospechar más en mujeres jóvenes y delgadas, que esto es importante porque hay unos que me afectan el peso y otros que no, pero entonces se va a ver como más en mujeres delgadas. Y porque tienen un hirsutismo central, es decir, que se va a ver más limitado en la zona, desde la parte anterior del cuello hasta el área púbica anterior. Y también tener el compromiso mamario, que se puede asociar, como en el SAHA, pues de la seborrea, en este caso del suprarrenal es súper importante el acné, porque es un acné muy inflamatorio, que es nódulo quístico, eh, pueden tener alopecia y oligomenorrea. Entonces aquí se ve, por ejemplo, casos de una paciente con el hirsutismo suprarrenal. Entonces tienen el hirsutismo marcado en la parte de las mamas, de la areola, y también el compromiso en la cara del acné. También está el hirsutismo ovárico dentro de este grupo y se da porque hay una liberación ovárica excesiva de andrógenos. Entonces tienen un ligero aumento de la testosterona libre y en este caso también es importante el peso porque estas son mujeres que van a tender más a la obesidad y tienen el hirsutismo, la distribución es mucho más lateral en la parte facial y en la parte de las mamas. Mira, porque el otro era central, entonces es más, facial, más lateral. También tienen seborrea y el acné, en este caso no es tan marcado como en el suprarrenal, pero igual pues puede estar también muy inflamatorio. Y tienen alteraciones en la menstruación, a veces no. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una paciente con el hirsutismo ovárico y tiene el compromiso del acné en la parte, pues como en la cara, tiene, mire, el hirsutismo en la parte del bozo y
también el compromiso de la alopecia con el patrón femenino. Y por último está el hirsutismo hiperprolactinémico, que puede ser central y lateral, y también puede asociarse a lo del SAHA, entonces la seborrea, la acné, la alopecia, la oligomenorrea, y en estos pacientes, pues por la prolactina, pueden tener galactorrea. Entonces también nos va a marcar una cosa súper importante: si la paciente tiene la galactorrea, ya nos vamos por otro lado. Entonces miren, por ejemplo, en este abdomen, que este no se lo había mostrado, solo lo había mostrado el familiar, y acá se ve como el hirsutismo mucho más marcado en toda la parte del abdomen y en la parte de la línea hacia la parte púbica, que eso se ve más en los hombres luego de la pubertad. Entonces aquí cuando le crece en las mujeres, pues ya pensando en un hirsutismo. Luego está el hirsutismo de órganos endocrinos, que también, como les dije ahorita, puede ser suprarrenal, ovárico o en la hipófisis. Desde el caso del hirsutismo suprarrenal, podemos tener causas no tumorales o tumorales. En la no tumoral, pues, lo más importante es la hiperplasia suprarrenal congénita, que la vamos a dividir en tres, que puede ser clásica, tardía, no clásica o atípica. Y esto se da por una deficiencia, 95% de los casos, en la 21 hidroxilasa, que es para la síntesis, pues, como los glucocorticoides. O la causa tumoral, que son las que nos orientan cuando hay un inicio mucho más abrupto, que puede ser un adenoma suprarrenal o un carcinoma suprarrenal. Y nunca olvidar el Cushing, que tienen ese aumento del cortisol plasmático, y que en este caso, pues, de la suprarrenal, van a tener ausencia casi completa de la ACTH, por las causas de la hiperplasia suprarrenal, por el adenoma suprarrenal o el carcinoma suprarrenal. Y se ven las fases, pues, como características, que ahorita les tengo también como una imagen de cómo se ve también un Cushing más completo, pero en ella, pues, se ve, por ejemplo, la cara de luna llena, se ve el hirsutismo, se ve, pues, como uno creería que puede tener ahí también obesidad. Es uno como que lo va sospechando, dependiendo también como de las otras manifestaciones sistémicas que tenga el paciente. Listo. En la parte de la hiperplasia suprarrenal, ¿en qué la vamos a sospechar? En hirsutismo central que sea evidente, que ya vimos que el central es desde el cuello anterior hasta la parte del pubis, que tengan alopecia con patrón masculino o femenino, signos de virilización y una constitución corporal delgada. Entonces, la clásica la vamos a sospechar más porque el inicio es mucho más temprano y se da un crecimiento prematuro de pelo axilar y pubiano a principios de la infancia, o por una pubertad precoz también puede ser. Entonces, tener hirsutismo, acné, alopecia, virilización, y puede incluso tener ausencia de desarrollo mamario en las mujeres. La tardía o no clásica, la deficiencia no va a ser tan completa, sino que es una deficiencia más parcial, y que se va a ver manifestado cuando se necesiten aumentar como la demanda fisiológica de corticosteroides en la pubertad, y 40% solo van a presentar hirsutismo. También está la hiperplasia suprarrenal congénita atípica, que es cuando hay miembros de pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita que tienen la misma alteración en la parte bioquímica, pero no muestran esas manifestaciones clínicas de la hiperplasia suprarrenal. Listo. Siguiendo con el hirsutismo de órganos endocrinos, que ya vimos suprarrenal, esta es la parte del ovario, que tenemos tres cosas importantes: la hipertecosis, el síndrome de ovario poliquístico y los tumores. Entonces, los tumores son los que se instalan como más rápido, los escuchamos más en mujeres postmenopáusicas. La hipertecosis es similar a pues se presenta clínicamente similar a un ovario poliquístico, pero en ellas tienen una mayor producción de andrógenos, perdón, por diferenciación celular, y eso lleva, pues, como que tienen niveles más altos de testosterona y tienen signos más evidentes de virilización que en el síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico, pues, es relativamente común y tienen características y criterios que son los criterios de Rotterdam. Entonces ahí nos dan que son tres cosas principales: las alteraciones en los ciclos menstruales, que son ciclos oligo o anovulatorios, que tengan signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. En los bioquímicos puede ser la disminución de la FSH, aumento de la RH, estrona y testosterona, y a veces se puede elevar la prolactina. Y en la parte clínica, súper importante, el hirsutismo acá va a ser muy marcado, casi que todas tienen hirsutismo, y se va a presentar más en la parte lateral de la cara y del cuello y en la zona central del abdomen. El acné
también es un compromiso importante en el síndrome de ovario poliquístico, se te presenta más o menos en el 70% de las pacientes, y el otro criterio es la evidencia ecográfica de los quistes en el ovario. Entonces, este es un hirsutismo facial debido a hipertricosis ovárica e hipertecosis ovárica, que es la que tiene los andrógenos mucho más aumentados. Y acá, que también nos importa mucho en el síndrome de ovario poliquístico, su relación con el síndrome metabólico, que hay que tenerlo en cuenta siempre que estemos sospechando el ovario poliquístico, no es simplemente decir como, ay, pues sí, ya lo tiene, sino que estos pacientes pueden tener obesidad en el 50%, dislipidemia, hipertensión, pueden tener resistencia a la insulina, entonces también se puede asociar a otras manifestaciones de eso, como la acantosis nigricans, como los acrocordones, pueden tener estrías, entonces siempre en ellas también, pues como que si uno les va a hacer estudios, pues recordar hacerle los estudios de las otras cosas, entonces mirar cómo está la presión, mirar cómo está el colesterol, mirar cómo está el azúcar, que eso incluso nos lo dice el algoritmo que les vamos a tener enseguida. Y acá se ve el hirsutismo marcado en la parte central, que se va hasta el final, pues por todo el abdomen y compromete también las mamas. Entonces acá es lo que les decía, que cuando uno tiene como los criterios de síndrome de ovario poliquístico, pues uno ya lo diagnostica, pero no se queda solo ahí, sino que tienes que abordarlo también como un paciente que puede tener riesgo cardiovascular alto. Y pues medir la glucosa, bueno, los otros paraclínicos que los dice también, medir el algoritmo. Y el último de los órganos endocrinos en el hirsutismo es el hirsutismo por la hipófisis. Entonces, además de mujeres que son menores de 50 años. Y pueden tener una clínica también, pues como que pueden verse así debutar como un Cushing. Entonces, la causa principal va a ser un adenoma hipofisiario y ellos pueden tener el síndrome de amenorrea y galactorrea. Entonces, algunas van a tener galactorrea, otras pueden tener amenorrea y otras pueden tener amenorrea sin estar embarazadas y al mismo tiempo tener hiperprolactinemia. Van a tener infertilidad y asociarse a alopecia, acné, seborrea y pues ya el hirsutismo como tal. Ya está el hirsutismo también que puede ser por medicamentos, entonces es un hirsutismo que lo decimos como iatrogénico y los más asociados son los esteroides anabolizantes y los anticonceptivos orales de tipo progestágeno no esteroideos. La distribución de este hirsutismo por medicamentos se va a dar muchísimo más marcado en las zonas laterales de la cara y en la espalda. Y que es importante que si lo sospechamos, pues entonces uno le suspende el fármaco y si era eso, pues va a mejorar y tiende a desaparecer después de suspenderlo. Esto es como un sistema de puntuación de cómo vamos a clasificar el hirsutismo, si va a ser como funcional o si lo atribuimos a algo orgánico, dependiendo de cuánto nos dé el puntaje. Entonces aquí está la escala y en las zonas cafés son las zonas donde normalmente el pelo crece en pelo terminal. Entonces no lo tenemos en cuenta, pero ellos pues ya dividen como estas 9 áreas corporales ahí y dependiendo del color pues uno va sumando. Ya si es de 9 a 14 sería algo más funcional, si es de 15 o más podría ser algo más orgánico. Y adicionalmente también se puede aprovechar esos puntajes para clasificarlo como normal, discreto, moderado o importante, que es la tableta que está ahí abajo. Listo. Entonces, si tenemos una paciente con hirsutismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como determinar la fuente de los andrógenos, que puede ser todas las cosas que vimos anteriormente. Mirar qué más hallazgos tiene el examen físico, si la paciente se ve como un Cushing, si tiene signos de virilización supermarcada, si tiene la galactorrea que nos va a orientar mucho más a otras cosas. Pues, por ejemplo, acá lo del Cushing, pues estaba la imagen que les iba a mostrar ahorita, que es lo de la obesidad, la cara de luna, tiene la hipertensión, tiene las estrías, el flushing en la cara, el hirsutismo, listo. En cuanto al tamizaje, pues acá se sugerían como estos paraclínicos inicialmente para uno abordar. No tengo muy conocido qué tan claro, pues si se necesita más o si no, pero esto es como que lo que se sugiere para uno tener como al principio más o menos un perfil de cómo voy a categorizar dependiendo de cómo me salgan los resultados. Después, no los voy a leer todos, pero dependiendo de cómo salga la testosterona, la LH, la FSH, la prolactina, voy mirando si están altas o normales y me orientando más a qué diagnóstico tengo. Y que es importante con esos pacientes, pues que si consultan en dermatología, pues también tener en cuenta que
se benefician de que los valore ginecología o endocrinología, dependiendo de lo que vayamos encontrando. Pero pues le podemos hacer un manejo inicial, estudios iniciales, para que cuando vaya donde el otro especialista tenga también como un abordaje más íntegro. Entonces, en cuanto al manejo, tenemos como tres cosas importantes: lo sistémico, lo tópico y otras. En lo sistémico va a ser súper importante los antiandrogénicos, que acá pues la espironolactona es como el más común, pero también está la acetato de ciproterona y el finasterida. Los anticonceptivos orales para la supresión ovárica, cuando sea pues como también importante, se ha descrito la metformina principalmente en el síndrome ovario poliquístico, tener en cuenta que puede haber síntomas digestivos, la dosis es más o menos de 850 miligramos al día, pues es la que sugieren ahí para empezar. Está la bromocriptina, que es como más para la parte de la hipófisis, el antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina, o también se puede usar glucocorticoides rápido cuando quiero hacer una supresión suprarrenal. En cuanto al manejo tópico, se ha descrito la eslornitina tópica en crema al 15%, que eso es para los tripanosomas, pero pues se ve que al inhibir la ornitina descarboxilasa, eso inhibe pues como la producción de las poliaminas que van a tener un papel importante en el crecimiento y diferenciación de, pues, celular. Es decir, se utiliza 2 veces al día, se ha visto que mejora los síntomas y disminuye pues como ese exceso de pelo, principalmente en la cara. Y las otras son la depilación láser o la parte quirúrgica, pues en caso de que tenga alguna malignidad o algún tumor. Entonces, en cuanto a la espironolactona, es un antagonista de la aldosterona con actividad antiandrogénica. La dosis recomendada es entre 100 a 200 miligramos al día, pero pues inicia más despacio, no de una, así todo. Y tener en cuenta pues como efectos adversos que pueda alterar el ciclo menstrual, disminuir la libido, puede dar alteraciones electrolíticas, aunque no es tan común, y la feminización del feto masculino. En la ciproterona, la acetato de ciproterona, entonces es un progestágeno fuerte que va a interferir en la unión de la dihidrotestosterona con la unión en el receptor de los andrógenos. Y la dosis debería ser 2 miligramos combinado con el tililestradiol. Los efectos adversos también está la feminización del feto masculino, alteraciones menstruales, puede alterar el peso o no, a veces sí, a veces no, la trombosis venosa profunda o la pérdida de la libido. Y el finasterida, que inhibe la 5-alfa reductasa tipo 2 para bloquear la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Más o menos 2.5 miligramos al día durante 2 años, se vio que mostraba una reducción del 93% del hirsutismo facial y 73% del hirsutismo corporal en general. Pero que es importante, pues es categoría X en el embarazo, entonces también tenerlo en cuenta. Esto es un caso que ellos mostraban, pues cómo mejoraba esta paciente con finasteride de 2.5 miligramos al día durante 1 año, que se elimina pues casi que ese vello y ese pelo terminal que tenía en la parte anterior del abdomen. Y esta es como la tableta que en el libro ellos recomendaban, que es muy parecido pues a lo que les acabo de decir. Ya ellos ponen ahí como que cuál es la primera línea, la segunda línea, y sí, listo. Entonces era como lo que les quería decir. Yo sé que es una información, pues es bastante información que puede que no se grabe de una, pero lo importante pues era como tratar de dividirlo al principio por congénitos, por adquiridos, para que sea como más fácil de estudiar después y pues que la presentación estuviera como más completa para que la puedan revisar y que no sea como tan tedioso mirarlo. No sé si tienen como alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Bueno, nada, Alejo, la verdad a mí me pareció súper chévere, es un tema muy complicado, es difícil de digerir, justamente hace poquito lo habíamos hecho nosotros, pues que es uno de los temas que uno tiene que revisar en R2 y es difícil porque es un poquito ladrilludo con la parte, en especial como de la parte genética y esa parte inicial de hipertricosis más que la de hirsutismo, y después llega la parte muy endocrinológica. Pero tocaste unos puntos que son muy importantes, incluyendo, uno, tener en cuenta que la presencia pues, de esa hipertricosis lanuginosa adquirida es algo que uno puede que muchas veces pase por alto y pues puede que la gran mayoría de las veces que encontremos una paciente o un paciente que tenga esa
como ese pelo con características de lanugo, puede que sea algo también hereditario, familiar y demás, pero si es algo de aparición temprana, reciente, puede que sea algo que si uno no conoce esta entidad, la puede ignorar o simplemente considerarlo como algo normal, pero es algo que uno tiene que tener en cuenta, pues para que no sea que se le vaya a pasar un paraneo. Entonces esa parte es muy chévere. La parte de la hipertricosis asociada a medicamentos, la fenitoína, no feitoína, eh, no mentiras, no, la verdad, justamente esa la uso yo, pues ese error, por así decirlo, u horror, lo uso yo de mnemotecnia, pues Tenemos porque la, tecnia. Yo también. sí, porque la Y ponen fenitoína las te pone encías feito. grandes. Exactamente, Feíto, entonces te pone feíto. peludo, peludo y con hipertrofia gingival. Entonces, la verdad, súper bien. Y mira, 2 personas que pasan a residencia lo usan, entonces eso es una buena señal. Eh, Feíto, eh, feíto, sí. este, nada, entonces eso siempre es para tener en cuenta. Una cosa, bueno, ustedes también podrían empezar a hacer manejos iniciales, por ejemplo, para las alopecias y si van a mandar minoxidil, sean muy juiciosos en decir que no solamente es el minoxidil sistémico el que puede dar la hipertricosis, sino que si, por ejemplo, no se lavan bien o se lo aplican y no se acuestan, los pacientes pueden hacer unas hipertricosis muy extensas con el minoxidil tópico. Incluso hubo un caso de una enfermera del general, de esas que aprovechan y de la nada se pegan una pasadita por consulta, a pesar de que uno esté súper ocupado, eh, que pidió pues, algo para una alopecia, se le mandó un minoxidil y resulta que ella llegó con barba, casi, y con los pelos del dorso de la mano súper, súper aumentados, y es que ya se lo echaba en el pelo, después se hacía la rutina de piel de la cara y además pues se limpiaba las manos como entre sí, pero no con jabón. Pues eso hizo que literal se le fuera pegando minoxidil en otras partes del cuerpo y necesitó pues el uso de cremas depilatorias. Eh, Teóricamente uno puede mandar a hacer la de fluornitina, pero eso es bastante caro y las otras cremas depilatorias, pues como de Beat y todo eso para la cara son alternativas. Y sí, y finalmente ya como para que Cristi pueda hablar, que ya vi que abrió el micrófono y hace como ruidos suaves, como indicando que ya pare de hablar. Ay, sí, Eh, no, lo tenía aprendido sin culpa. No, yo estoy súper concentrado oyéndote, Dani. em, nada, que en la parte Prima la jerarquía, prima Cristi. Ay, horroroso. del hirsutismo, no, súper bien. La verdad, pues creo que con que uno se quede con la idea de que si una persona tiene un hirsutismo y pues yo debería de buscarle una causa y pedirle ese panel endocrinológico que mencionaste, que es la dihidroepiandrostenediona, la Pero no testosterona, quise decir porque me da pena trabarme, la pero sí. LH y la FSH para buscar cositas. Nosotros, pues, o bueno, no sé, desde Derma usualmente se va con lo de espironolactona o acos, ya el uso de ciproterona y otros antiandrogénicos suele limitarse más para endocrino, pero sí, son, pues es algo pues, siempre para tener en cuenta y que no solamente nos llega a endocrino, pues a derma, sino que les puede llegar a ustedes por una paciente que está consultando por cualquier otra cosa. Y pues si ustedes por ahí derecho le ven el hirsutismo, pues se lo pueden estudiar. Alejo, a mí me parece que lo hiciste súper bien. Como dijo Pille, es un tema como muy sistémico, muy endocrinológico. Mm, yo antes decía, ay no, yo voy a entender súper bien esto hormonal, voy a mandar FSH, LH, voy a hacer el análisis de qué tiene, pero la verdad, a mí me parece que eso sí se debería reservar para que lo haga el endocrino o la ginecóloga, pues el ginecólogo, porque incluso muchos de esos exámenes se tienen que hacer como dejando las pastillas anticonceptivas en un momento específico del ciclo, entonces me parece que eso sí es mejor dejárselo a ellos porque yo no sé cómo interpretarlo y lo he estudiado y no sé, me parece que es difícil.
Igual yo creo que el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico con esos criterios de Rotterdam, ¿cómo es? Rotterdam, son muy, Rotterdam. son, eso como la ciudad, son muy fáciles, o sea, Exactamente, eso es lo importante, que sabes que es una ujú, ciudad. Valeria no tenía ni idea y dijo los criterios del señor Rotterdam. Ro- que Para era que un vean que no señor siempre tienen que apellido saber mucha cultura Rotterdam. general para pasar a residencia. Sí, Eso imagínate. no se necesita mucho, solo buenas mnemotecnias. Entonces, yo pienso que eso es fácil, ¿sí me entienden? Uno pregunta cómo son tus ciclos menstruales, tiene acné, tiene hirsutismo y uno así ya se hace una idea. El anticonceptivo que tiene ciproterona es el Facetix, es muy bueno y uno sí nota que tiene pues un efecto antiandrogénico mayor que la drospirenona y que los otros que progestágenos que también son antiandrogénicos pero que no son tan potentes. Y yo también les quería decir que yo siento que uno a veces se le puede olvidar un poquito como esa parte hormonal en el acné, pues como que uno empieza a pensar en mandar isotretinoína y no, la verdad es que tantos acné se curan simplemente regulando la parte hormonal y mandando anticonceptivos orales. No le tengan miedo a la espironolactona, hay muchos que piden como potasio antes, pero en realidad no hay necesidad, es un medicamento muy bueno, es seguro, aunque interactúa con la drospirenona. Entonces, es mejor no dar, o sea, usar un anticonceptivo que no tenga ese progestágeno porque podrían interactuar y disminuir la efectividad del anticonceptivo. Bueno, y hay otra cosa que, por ejemplo, cuando uno recomienda el láser en áreas que dependen mucho de las hormonas, pues como la cara, el abdomen y todo, funciona, pero no tan bien, porque igual sí, el láser mata el pelo, pero eso sigue y sigue creciendo porque tiene un influjo hormonal muy grande. Entonces es simplemente como para advertirle eso a los pacientes. Y ya, de resto, súper bien, Alejo, súper lo hiciste. Muchas gracias. Perfecto. Sabemos, pues tenemos programado algo para la próxima semana. Pues la verdad, no estoy seguro si Manu sí puede hacer la parte de las alopecias, pues como el enfoque de las alopecias, porque ya está teniendo muchas noches, entonces la verdad todavía no estoy seguro. Ok, igual si cualquier cosa nos avisan. Listo, muchas Bueno, pues, gracias. Muchas chao. gracias. Gracias, Alejo. Gracias, Alejo. Gracias.